¿De qué vamos a hablar hoy, Oscar? Siempre un tema antipático, que es el tema de la guerra, pero la guerra, cuanto más se habla de ella, más posibilidades tenemos de evitar por lo menos sus efectos más cruentos. Por lo tanto me parece que es importante hablarla y no dejar que transcurra como si nada ocurriera y que le pase como algo que le pasa a otros ajenos, lejanos, y entonces de esa manera la evitamos en lo personal y ya está. Pero de esa manera venimos funcionando hace varias décadas y la tensión mundial se incrementa. Y entonces si no explota en un lado, explota en el otro, pero la preparación de la guerra ya está y está en transcurso, y hoy activan acá, mañana en otro lado, pasado en otro, y están trabajando en la guerra las 24 horas, los 7 días de la semana. Vos no me estás hablando solo de Ucrania, Rusia, Sudán también, ¿no? Sudán también. Claro, hoy específicamente, en las últimas semanas, se está instalando una guerra muy fuerte en Sudán, que es el tercer país más grande del África, ¿no? Grande en muchos sentidos, grande porque es una sociedad dentro de las africanas de las más complejas, eso fue la civilización nubia en la época de los romanos, etcétera, y también grande en cuanto a reservorio de materias primas. Qué raro, ¿no? Sí. Y entonces nosotros muy cerquita teníamos la guerra del Yemen hasta hace cosa de pongámosle un mes y medio atrás, que el conflicto de Yemen terminó con una rendición de Arabia Saudí. ¿Por qué? Pero esta rendición tiene sus matices, porque esta rendición está en los acuerdos que la República Popular China hizo con Arabia Saudí e Irán, Turquía, todos los países, donde intervinieron la mayoría de los países no me gusta decir lejano oriente, porque lejano oriente remite a lejano a partir de Europa, no, sino de el Asia, central viene a ser, ¿no? El Asia central. Y entonces la paz en el Yemen, que fue una sangría durante unos cuantos años, trajo un gran alivio para toda la zona. Eso trae convivencia, trae acuerdos entre vecinos, en fin. Recuperación. Muy positivo y muy negativo para tanto el Estado sionista como para Estados Unidos, que por supuesto estos dos países viven de la guerra y de incentivar la guerra. ¿Por qué? Es muy importante seguir la ruta de la guerra, pero además entender los porqués de la guerra. Detrás de la guerra se mueve la economía. Sin guerra no hay economía. Esto es desde que el capitalismo es capitalismo. Primero van las cañoneras y atrás de la cañonera se abren los mercados. Y se abren en las condiciones que el agresor propone. No se hacen de cualquier manera. Entonces la guerra tiene esa naturaleza, en un principio económica, y también en un sentido más estratégico, más de largo plazo. También tiene un sentido estratégico, justamente, que sería parar la ruta de la seda, que la ruta de la seda está lanzada ya desde el año 12 o 13, o sea que ya tiene unos 10 años de recorrido y no hay manera de pararla. Pero trata cada escollo que ponen en el medio de todo ese recorrido es una manera de frenar estratégicamente la ruta de la seda. Ese sería, digamos, el objetivo último. El primero siempre es la plata. Y la plata, ¿cómo se consigue? Con recursos estratégicos que se sacan de esos mismos países. O sea, primero es ellos, cada invasión les tiene que dar ganancia, por eso no invaden por invadir. Además de invadir, tiene que darle ganancia ya mismo, desde el momento que lanzan las operaciones, ya desde ese mismo momento tienen que empezar a generar ganancias. Y generar ganancia significa
apoderarse de las materias primas de los lugares que se invaden. Eso ya en principio. Luego viene lo estratégico, como en este caso, que es sembrar el caos, porque la política ellos saben que no pueden ganar las guerras, pero sembrando caos retardan los procesos. Por ahora, y lo de Ucrania y todo tiene que ver con esto. Lo de Ucrania también está en una fase de estancamiento. Ahora mismo se habla de los propios ucranianos están admitiendo que van a hacer una ofensiva, bla bla, qué sé yo, pero eso hasta este momento está verde porque está en mucha discusión, o sea, no están todos de acuerdo, cada país tiene sus intereses, y en Europa los intereses sociales de los pueblos, que están empezando a ponerse en la balanza, porque lo de Francia no es solamente el tema de las jubilaciones, sino que también está el tema de la OTAN, Alemania. En todos lados se está discutiendo los costos de la guerra, que los pueblos no quieren pagar las guerras. Eso es una cosa que está empezando a instalarse en Europa, por lo menos. Bueno, entonces, terminada la guerra de Yemen, es decir, la guerra no puede parar. Todos los equipos que estaban, a algún lado van, ¿no? Y en este caso hay un traslado a Sudán. Sudán ya está dividido porque en las últimas décadas se dividieron en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Ahora, el pueblo sudanés se siente único, o sea, no tienen diferencias con sus hermanos del norte ni del sur. La división vino justamente por petróleo, porque en el Sudán del Sur hay yacimientos fáciles, de extracción fácil, y entonces directamente clavaron la división ahí. Pero mientras tanto hay pujas. Sudán estuvo gobernada en los últimos 40 años por un presidente militar, que no me acuerdo el nombre, pero que más o menos a los saltos aquí para allá venía funcionando con una cierta estabilidad. Ahora, han nacido pujas entre esas mismas clases dirigentes de Sudán, y entonces hay grupos paramilitares con otros militares reconocidos, qué sé yo. El asunto que ya lograron sembrar caos, y hace 2 o 3 días ya la embajada americana recomendó evacuar todo el personal occidental ahí de Sudán, o sea, sugiriendo que se viene una invasión en regla. Vamos a ver si la pueden hacer. Anoche mismo, siguiendo las noticias, es que se decretó un alto del fuego por, no sé si 24, 48 horas. Están ahí. Mientras tanto, la base sudanesa, la base popular, no quiere saber nada de guerras, por supuesto, saben que es un tema que no tiene nada que ver con ellos como pueblo, y entonces la rechazan también, y es muy difícil implementar guerras cuando uno puede tener un lote de mercenarios para llevarlas a cabo, pero si la población la rechaza es muy difícil instalarla también. Bueno, esa es la situación en que está en este momento Sudán. Ahora, el hecho de que hayan... Oscar, sí. Cuando me hablas de ¿invasión de quién a Sudán? ¿De quiénes? ¿Quiénes serían los...? Claro, muy buena la pregunta, sí. Bueno, en principio, hay una cuestión fronteriza con Egipto. Siempre ocurre como en Latinoamérica, cuando quieren sembrar diferencias entre países. Egipto tiene un viejo litigio por el río Nilo con Sudán, porque Sudán quiere hacer represas a partir del río Nilo, con lo cual le quita un poco de caudal al Nilo en la parte final, que es la que sale al Mar Rojo a través de Egipto, ¿no? Entonces utilizan esas pequeñas, en un contexto de paz se arreglan entre vecinos, pero utilizan esas pequeñas diferencias, las exacerban, digamos, y siempre hay sectores de las burguesías nacionales, como ocurre acá exactamente, que se prestan para esos jueguitos, porque vamos a decir, detrás hay negocio. Y entonces Egipto es un actor ahí importante. Cuando uno dice Egipto, es esos sectores de la burguesía egipcia, no el pueblo egipcio, no la mayoría de los egipcios, que por supuesto que mediáticamente
prácticamente incentivan todo esto, ¿no? Y vamos a decir, establecen estas diferencias y dan lugar a estas guerras con la excusa de un perjuicio nacional para Egipto. Pero este litigio del río Nilo, creo que es un litigio que lo deben traer por centurias de años y han convivido siempre de una manera u otra. Es como nos pasa a nosotros con las represas de Brasil, Argentina, en fin, el uso del Paraná, y finalmente lo usamos todo y vamos bien, yo qué sé. Ahora, si alguien quiere establecer una guerra entre nosotros, también la puede establecer, es dar manija y fabricar la guerra, se trata de eso. Bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en Sudán. La potencialidad de un conflicto en Sudán, si esta tesis se desarrolla, es que va hacia el centro del África, hacia Congo, etcétera, donde está lo más grueso de la materia prima africana, y la guerra de fondo está ahí. África es un territorio muy disputado, igual que América Latina. Pero bueno, eso es un poco lo que está ocurriendo de momento en el África. Por ahora han llamado a evacuar a todas las corporaciones occidentales, en fin, que va a haber riesgo de invasión, etcétera. De invasión, seguramente Estados Unidos no puede actuar directamente, invadiendo directamente, porque esto lo hablaba ayer, ¿no? con un amigo, ¿no? Hay estatutos mundiales a través de la ONU, la Carta de la ONU, etcétera, donde hay protocolos, dado que estamos en una era nuclear, donde las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, no pueden involucrarse directamente en conflictos internacionales por la suya. Tampoco puede jugar por sí misma, pero lo hace sí a través de Egipto, por ejemplo, o esa fracción de Egipto que los avala. Entonces la OTAN, que nació como una organización de defensa del Atlántico Norte, de defensa, allá por los años 45, después de la guerra, ¿no? Y de la guerra grande, hoy está expandida por todo el mundo, porque la OTAN ahora va a hacer ejercicios militares ahí, en la zona cercana a, siempre en Europa del Este, ahí Kosovo, etcétera, y también ejercicio militar en el mar de la China. ¿Qué tiene que hacer una organización europea de defensa, supuestamente de defensa de sus intereses, en el mar de la China? ¿Qué intereses están defendiendo ahí? Bueno, y lo mismo en el Atlántico Sur. ¿Qué tiene que hacer la OTAN en los mares nuestros acá del sur? Sin embargo, es todo territorio que la OTAN injerentísticamente se mete, ¿no? Bueno, Oscar, hay una noticia ya vieja que funciones que usurpa, ¿no? Entonces, de esa manera, la OTAN es una organización mundial de invasión, porque en el mar de la China no se les perdió nada, o sea, lo que van a defender son mercados, plata que suponen que le corresponde y que se las han sacado, en fin, la discusión pasa por ahí, ¿no? Siempre en el fondo son mercados, plata, recursos estratégicos. ¿Me escuchás, Oscar? Bueno, ya que estamos, te vamos a regalar un poquito más de tiempo, porque hoy ya que hablaste de Sudán, de China, de todo eso, vamos a hablar un poquito también y de la OTAN, ¿no? Y de Estados Unidos, porque hace poquito, el 17 de abril, vino la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que se llama Laura Richardson, y bueno, justamente viene no solamente por el litio, por el agua, también por el petróleo. Esto tiene que ver con todo lo que vos decís, ¿no? Pero ¿podemos terminar en una guerra nosotros también? Bueno, la cuestión acá de que nosotros terminemos en una guerra es más compleja, porque nosotros la guerra la tenemos larvada, la tenemos en proyección, digamos. La guerra está en los medios, la guerra está en el sentido común que nos meten,
La guerra va de muchas maneras. Nosotros en realidad la gran guerra ya la perdimos en los años 70 con el operativo Cóndor y todas las derrotas las derrotas sociales, así, porque fueron derrotas sociales de los países de acá del Cono Sur, ¿no? Entonces nosotros la gran derrota que inclusive nos llevó Malvinas y todo lo demás. Esa derrota para nosotros fue estratégica. Nos derrotaron por varias décadas, y a partir de que se instala la nueva democracia, digamos, la democracia que nos trajo la derrota, digamos, nosotros ya estamos en una situación de subordinación, diría tan extrema casi como la del África. Estamos en una situación de, por ejemplo, la deuda externa, que es una deuda de control de mercados, digamos. No es solamente la deuda, sino que te condiciona qué podés comprar, qué podés vender, qué podés hacer, qué podés no hacer. Entonces, en ese sentido, la guerra ya está dada, o sea, y lo vemos de manera explícita, por ejemplo, el otro día cuando los peruanos pretenden plantarse, si no, pero nosotros tenemos este gobierno, elegimos este gobierno, ¿por qué no nos dan un golpe de Estado? Que no está en nuestra decisión. Quedó muy evidente que Perú había elegido un gobierno y no les gustó y lo tumbaron, listo. Y fue una agresión que el pueblo peruano reaccionó ante esa agresión. Antes no, pero eso fue muy evidente y el pueblo peruano reaccionó. A nosotros todavía no nos pasa eso. O sea, nosotros en este momento tenemos un golpe larvado, que es por ejemplo, la proscripción de Cristina. Es una proscripción que no dice, bueno, el que no es cristinista puede decir, bueno, está bien, es una dictadura, en fin, la proscribimos. Pero no se trata solo de eso, porque hoy fue Cristina, mañana puede ser Perengano, otro día Mengano, etc. El hecho está que ellos controlan el sistema electoral. Es más, en la época de Cristina, justamente, se trató de hacer una ley de medios, mira que nos involucra a nosotros, justamente, que trabajadores de medios, y esa ley nunca se pudo llevar a cabo. Y no solo no se pudo llevar a cabo, está totalmente instrumentada por estos factores de injerencia extranjera. Y lo mismo el Poder Judicial. Entonces, nosotros la guerra en nuestro país se desarrolla de esa manera, va subrepticiamente. Vos no te das cuenta que, claro, que la pérdida del control del Poder Judicial, que el Poder Judicial esté en manos de, digamos, de los mismos beneficiarios de la exacción del país, no parece una guerra, pero es una guerra. Baja intensidad se llama. ¿Cómo? Guerra de baja intensidad. Exacto, y lo mismo, no tener el control de los medios, también es una guerra, no sé si no es más grave que la judicial, las dos son graves, pero el hecho es que te saca los resortes de gobernabilidad, y esto se va a ver clarísimo en las próximas elecciones. Entonces la guerra existe, y mira, hay una manera donde uno puede ver clarito la guerra en nuestro país. Hasta hace poco era bastante popular el tema de las estancias de Lewis en la Patagonia que controlaban el acceso al lago escondido. El tipo puso una tranquera, chao, listo, el lago escondido es mío. Últimamente, esto me apareció en un WhatsApp creo que la semana pasada o la anterior, aparece una mujer en Córdoba denunciando que hay determinados lugares en la provincia de Córdoba que también están vedados al público, que eran lugares de acceso vecinal, fueron toda la vida así, y ahora de pronto están cercados. Y entonces estas zonas privatizadas, llamémosle, de la nación, son también formas de guerra, formas de apropiación, conquista, dominación, ¿no? Sí.
y no aparecen en ningún lado. Aparece en un WhatsApp una mujer quejándose y dice, está pasando esto en distintos lugares, 6, 7 lugares de la provincia de Córdoba, donde se apropian de bosques, de nacientes de ríos, de lugares así, desde el punto de vista de las materias primas, estratégicos. El agua. Y entonces, claro, y entonces vos acá, ¿cómo tenés la guerra en un país como el nuestro? Y es muy simple, mirá, si por ejemplo, yo soy el dueño de las minas de litio, ponele, de la provincia de Jujuy, y el día de mañana digo, bueno, me quieren poner impuestos, no me dejan trabajar, como ellos dicen, en las condiciones que yo quiero, bueno, privatizo la provincia de Jujuy. ¿Qué es privatizo? Libero Jujuy, digo, bueno, ahora Jujuy es independiente. Y empiezan con una campaña, y a la larga, vos sabés cómo es esto, una campaña con mucha plata, y del otro lado, un país que no puede reaccionar porque está absolutamente empobrecido, le terminan burlando la provincia, como fue Malvinas, como fue la Antártida, como fue... También te pueden sacar Jujuy, mañana Mendoza u otra provincia. Justamente con Mendoza, entonces, claro, habían hecho ese anuncio, ¿te acordás? Exactamente. Primero lo usan como tema de aprete, pero si vos te pones tosudo y lo querés llevar a una guerra, te lo llevan tranquilamente a una guerra porque están muy convencidos de que la van a ganar. Bien, Oscar. Tienen el poder para ganarla. Bien, Oscar, ¿te parece que la sigamos el martes que viene? Cómo no, Antonio. Bueno, que puedas... ayer se volvió... La humadera que había ayer era producto de... Se volvió a quemar Iron Mountain. Sí. No, esa es acá. Bueno, Oscar, ¿te parece que hablamos el miércoles que viene? ¿El martes que viene, perdón? Sí, el martes que viene. Son 11. Bueno, un saludo a la audiencia, que tengas una buena semana, Antonio. Muchas gracias, igualmente, Oscar, muchas gracias, muy atento por hablar con Algo Distinto y Radio Neuquén. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, chao.